En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches. Llevamos varios años eh, con estos cursos, ya sea presenciales o ahora en esta modalidad en línea, ¿verdad? Y grabados. Y de todos estos años que llevamos, pocas veces hemos cambiado nuestra oración inicial. No es la única vez. Siempre hacemos la oración con eh, una invocación al Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, pues bueno, ahí está el primer punto, ¿no? ¿Y por qué hemos cambiado la oración en esta ocasión? Quizá algunos de ustedes ya sepan que el Padre Nuestro o bueno, sí, la oración del Padre Nuestro viene del griego, nos llega al español, pero pues como es otra lengua, hay que traducirla, ¿verdad? Y resulta que nosotros tenemos una forma de, ¿cómo decirlo?, de traducir el Padre Nuestro, y sin embargo, hay muchos teólogos que afirman que podríamos y que deberíamos traducirla de otra manera. Y es justamente el final, donde decimos, líbranos del mal. Amén. Hay muchos teólogos y otros no teólogos, creyentes, pero pues estudiados y que conocen un poquito también de la ley, que nos recuerdan que podría traducirse como líbranos del malo, no nada más del mal como una cuestión abstracta, sino del malo como una cuestión concreta, como una entidad concreta. Y es que, pues son prioritariamente algunos exorcistas de estos días los que dicen justamente eso, ¿no? Que la traducción más correcta del Padre Nuestro es que al final dijera, líbranos del malo, no del mal, sino de una entidad personal, que es el malo, y para nosotros, pues viene a ser, en primer lugar, obviamente, el diablo como el jefe supremo de estas entidades angélicas adversas al plan de Dios, y por otra parte, pues están los demonios y todo esto, ¿no? Empiezo justamente con esta oración y para ponernos así en sintonía de la temática del día de hoy, que es Jesús y algunos endemoniados. Obviamente, nuestra reflexión va desde la Biblia. Recordemos que lo que hoy llamamos demonología, pues es un tratado dentro de la teología, pero posterior a la Sagrada Escritura. Esto hace que tengamos que pensar en primer lugar que lo que a veces nosotros el día de hoy afirmamos, escuchen, no necesariamente debe entenderse así en la escritura. Nosotros sabemos que Dios se ha revelado y que su revelación está contenida en la sagrada tradición escrita y oral. La sagrada tradición escrita es la Biblia, la sagrada tradición oral es lo que llamamos simplemente sagrada tradición o tradición de la iglesia. Entonces ahí está contenida, pero esta revelación de Dios, pues tiene que, permítame usar esa expresión, masticarse, debe comprenderse. Entonces, por eso es que nosotros al día de hoy, por ejemplo, creemos en varias cosas que no necesariamente vienen tal cual exactamente en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Em, algunos, de hecho, pues incluso no me voy a prestar al punto que está muy de moda en estos días, estamos a fines de agosto del 2024, simplemente voy a mencionarlo porque me salió como ejemplo, ¿no? Pero por poner el caso de algunas cuestiones o dogmas con la Virgen María, están fundados los dogmas en la revelación, pero no necesariamente en la Biblia como tal exactamente así. Pero hay gente que el día de hoy empieza como que a eh, tratar de decir, bueno, si es un dogma, debe venir en la Biblia y empieza a buscar citas y como a darle un poquito de vueltas para que quede con lo que creemos. Mira, lo que creemos está bien, es correcto, no hay problema con lo que creemos, pero tenemos que entender que hay algunas cosas de las que creemos que no necesariamente vienen explícitas en la Sagrada Escritura. Así que no nos preocupemos, no pasa absolutamente nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada.
Bien, dicho eso entonces, lo mismo pasa con el tema de los endemoniados en la Biblia, porque si de algo podemos estar casi seguros, por así decirlo, ¿verdad? Es de que Jesús en los evangelios tuvo encuentros y desencuentros con los demonios o con gente endemoniada. Mira, primer evangelio en escribirse, y de hecho los textos que vamos a analizar el día de hoy son justamente de este mismo evangelio, que es el primero en escribirse, el evangelio de Marcos, y estoy en el capítulo uno, versículo 21 y siguientes. El título de la Biblia de Jerusalén dice: Jesús enseña en Cafarnaúm y cura a un endemoniado. En el versículo 23 dice: había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Muy bien, pues ahí está, ¿no? Ya de rápido ya vimos que apenas a los 23 versículos del primer evangelio en escribirse, y ya se nos presenta una figura muy conocida en aquellos tiempos, que es la figura de los endemoniados. Más concretamente, en el versículo de ese mismo capítulo 1 de San Marcos, en el versículo 32, fíjense nada más cómo dice: al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados, como si se tratara, por supuesto, de algo bastante común, ¿no? Entonces, el día de hoy, yo quisiera que hiciéramos así de rápido, por eso les digo que vamos, y les decía la otra vez también, que vamos a tratar de hablar un poquito desde el aspecto bíblico, más que desde el aspecto actual de la teología y de la demonología, porque el día de hoy podríamos pensar, bueno, ¿cuántos endemoniados conocemos? ¿No? Así directamente, directamente. Y a lo mejor por ahí alguien me puede decir, no, pues mira, yo sí conozco, por aquí supe de uno, por acá había otro que no sabíamos, pero pues como que escuchaba música muy rara y como que siempre vestía de negro y para mí que estaba endemoniado. Pero así tal cual como tal, hay gente que, y lo agradece por supuesto, que en su vida pues nunca se ha encontrado con un endemoniado, ¿verdad? Hay otros que de hecho participan activamente en grupos de oración que tienen que ver con personas que están, pues de alguna manera, heridas por la presencia del demonio o de los demonios. Bueno, eso es lo de menos. Pero en tiempos de Jesús parece pan cotidiano hablar de endemoniados. La gente ni se preocupa por eso. Miren, ¿en qué sentido? Por ejemplo, dice aquí: había en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. Así como si fuera cualquier cosa. Ah, mira, sí es cierto, tenemos aquí un jarrón, una ventana y un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y conforme vamos avanzando en la lectura de los evangelios, perdón, nos damos cuenta de que efectivamente a cada rato Jesús se topa con endemoniados. De hecho, en esta primera parte del evangelio lo vemos muy claro. Incluso en el capítulo 3, sigo con el evangelio de Marcos, insisto, me estoy basando mucho en él. En el capítulo 3, versículos 13 en adelante, un texto muy conocido que es donde Jesús instituye el grupo de los 12, subió al monte, llamó a los que él quiso, cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y dice el versículo 15, con poder de expulsar los demonios. Es decir, no tan solo Jesús tenía el poder, la potestad de expulsar demonios, o como diríamos el día de hoy, de hacer exorcismos, sino que también sus discípulos tuvieron esa capacidad, fruto, por supuesto, de la elección de Jesús y de la potestad del mismo Jesús. Pero pareciera entonces que, ay, pues mira, vas a predicar, entonces en esa predicación, pues vas a encontrar con algunos demonios y rápidamente, pues vas a expulsar. Dicho esto, entonces nos damos cuenta de que en la escritura y, por supuesto, en la cultura bíblica, la aparición de demonios o la idea de los endemoniados es algo totalmente común. Precisamente para el Evangelio de Marcos, yo recomiendo un texto que se llama Jesús y Belcebú, eh, Satán y demonios en el Evangelio de Marcos. El título es Jesús y Belcebú,
y no recuerdo exactamente como que el subtema, pero es como Satán y demonios, algo así, en el Evangelio de Marcos. El autor es Alberto Maggi, Maggi con doble G. Alberto Maggi, un biblista, teólogo obviamente, italiano, que es muy bueno, muy, muy bueno. La verdad es que yo lo conocí a este biblista, bueno, no personalmente, ¿no? Me refiero a su obra, justamente con ese texto, y me pareció un análisis fenomenal. Desde las primeras páginas me encantó, me atrapó, y conforme iba desarrollando, una cosa tremenda. La verdad, este libro yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo lo tenía y eh, tomé la decisión de prestarlo una vez y no ha vuelto a mí. Ya lo he pedido quién sabe cuántas veces y no vuelve a mí, pero es un libro buenísimo. Por ahí lo he buscado en PDF y sí lo he encontrado, pero con una calidad bastante baja. Entonces, de hecho, lo puedo mandar al grupo, por supuesto, si lo quieren, pero la calidad es bastante mala, ¿no? Y no obstante, si alguien tiene la oportunidad de comprarlo, Jesús y Belcebú, Satán y demonios en el Evangelio de Marcos, Alberto Maggi. Muy buen libro. Y ahí nos pone en una consideración del tema bastante interesante, insisto, ¿no? Es que la creencia de la acción de espíritus, ya así en general, en la cultura de la Biblia y en particular en la cultura del Nuevo Testamento, pues es una creencia extendida. Así que el hecho de que Jesús también se encontraba frente a lo que ellos llamaban endemoniados, pues obviamente que es algo muy común. Voy a empezar haciendo lectura de una entrada o una voz del Diccionario de Cultura Bíblica de Tomás Parra Sánchez, que ya en otros momentos hemos acudido a él, ¿verdad? Este autor es biblista también, así que no tengamos ningún inconveniente al escucharlo y también es cristiano católico. Miren, la entrada es la voz demonio y aquí dice así, la primera parte la quiero leer porque también nos presenta una postura muy bonita y dice, a diferencia del término griego original, que con ese nombre designa, escuchen, con ese nombre, demonio, con el nombre demonio, el griego original designa a los espíritus benéficos o maléficos. Escucha eso. La tradición, a diferencia de esto, la tradición del Nuevo Testamento lo usa en forma negativa para llamar al conjunto de fuerzas nocivas y malévolas que atentan contra Dios y distraen a los creyentes de la historia de la salvación. Por lo mismo, el nombre se le da al príncipe de esos espíritus o Satanás. Eso tiene que ver con la palabra demonio. Sin embargo, aquí mismo Parra Sánchez eh, hace una eh, ampliación del término demonio a endemoniado, que es el punto al que queremos llegar. Y escuchen esto. Dice, desconocedores de trastornos patológicos y psicológicos que son bastante claros para la cultura moderna, evangelistas y también muchos autores antiguos señalan como endemoniadas a personas con alucinaciones, enfermedades mentales y parálisis, cuyas causas se atribuían a los malos espíritus o demonios que los habitaban. Y trae algunas citas. Yo las voy a decir, ustedes cuando vean la grabación las van a poder poner pausa para escribir. Mateo 8, 14, 15, Mateo 12, 22, Lucas 8, 27, 33, entre otros. Y a los que en consecuencia se denominaba siervos de Satán, Belial, Zebú. Mateo 10, 25, Mateo 12, 24 y 27, Marcos 3, 22, Lucas 11 del 15 al 19. Este contexto, Jesús mismo da a sus discípulos poder para liberar los malos espíritus y señala su curación con oración y su poder de exorcista. Muy bien, a ver, entonces vamos por partes. Yo siempre intento que esta parte quede muy clara. Creemos, y creo yo, creemos en un ser adverso al plan de Dios que recibe
diablo o Satanás, claro que creemos. Eso no es ningún problema. De hecho, lo que hemos decidido no como algunos lo llegan a ver como que el antagonista de Dios. Olvídense de eso, o sea, el diablo en cuanto ser, y al no ser Dios justamente es una criatura, para empezar. Entonces ya eso hace una diferencia abismal entre Dios y el diablo. Es que hay gente que a veces cree que están ahí como que luchando, y que están así como que a veces gana uno y luego el otro. No, hombre, o sea, una lucha directa entre ellos dos no, no tendría ningún sentido. O sea, Dios puede vencerlos sin problema, sin ningún inconveniente. Creemos también, pregunto, ¿creemos en posesiones? Y respondemos, sí, sí creemos. Yo creo, por supuesto, ¿no? Lo digo porque actualmente hay toda una serie de teólogos que afirma a veces que el demonio no existe, afirman en ocasiones que las posesiones son imposibles de darse, teólogos y biblistas incluso, justamente por sus estudios, que ahorita vamos a ver alguna cosa de esto, y al día de hoy, hay incluso quien afirma que el mismo infierno no existe, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esta parte que es como la negativa, la sombra y todo lo demás, eh, algunos biblistas o teólogos dicen no es cierto. Sin embargo, y no digo una congregación en particular, no la digo como tal, pero un teólogo de una congregación o varios teólogos de distintas congregaciones han dicho el demonio no existe, pero mismos teólogos de la misma congregación han dicho por supuesto que existe. Es decir, no es una postura, a eso voy, sistemática de una congregación, de una orden, de una teología, no, no. En general, la afirmación de que el demonio existe es una afirmación personal, porque eclesialmente hablando, nosotros creemos en la existencia de este ser, creemos en que puede haber posesiones y por supuesto que creemos también en que puede darse una expulsión de su influencia o de esta posesión. Entonces, dicho esto, ya, o sea, para que vean que estamos ahí, es que leemos, por ejemplo, este texto del biblista Tomás Parra Sánchez que dice o que pareciera insinuar que no existen posesiones. ¿Se dan cuenta? Dice, desconocedores de trastornos patológicos y psicológicos que son bastante claros para la cultura moderna, evangelistas y también muchos autores antiguos señalan como endemoniadas a personas con alucinaciones, con enfermedades mentales y con parálisis. Pongo un ejemplo rápido para nosotros. Están jugando fútbol. Y pongo el ejemplo del fútbol porque creo que ahí lo he visto varias veces, muchas, muchas. Están jugando fútbol y de repente viene un balón arriba, saltan dos, uno lo cabecea, pero el otro llega tarde y da el cabezazo, pero le pega a su compañero en la nuca quizá o en la sien, cae al piso y cómo cae a ese al que le han golpeado, pues ya rígido, ¿verdad? Y casi a veces con alguna como un ataque, por así decirlo, pero generalmente rígido y eso se ve muy feo. Se ve muy, muy feo, ¿no? Obviamente, si conocemos o hemos visto a alguien con epilepsia, pues vemos que nada más de repente, de la nada, ¿no? Y se cae y empieza a echar espumarajos y todo esto, a veces, no siempre, ¿no? Distintos grados en los ataques, por supuesto. Eh, en lo que les decía antes de empezar la grabación, pues la verdad es que les voy a contar una cosa que uno diría, bueno, aquí, ¿qué pasó? Que pareciera que a este fulanito se le metió el demonio, diríamos nosotros, porque nada más de repente una cosa terrible de enojo, de ira y queriendo golpear gente, y dices, ¿qué pasó? Este está endemoniado, ¿no? Y así podríamos ir varios casos, pero que el día de hoy diríamos, no, 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 espérate tantito. El futbolista cuando se cayó le pegaron en una parte del cerebro que tiene ciertas conexiones nerviosas y por eso es que está en ese estado. Aquel se ha caído y sí se ve feo y espanta porque se cayó y a lo mejor hace ciertos ruidos raros, pero pues es un ataque epiléptico, por supuesto. Esta otra persona no es que tenga ningún demonio, simplemente se enojó y está haciendo un berrinche de adulto y lo que tú quieras y bueno, o sea, como que tenemos respuesta al día de hoy. Entonces, cuando en la Sagrada Escritura nos encontramos con ciertos datos, decimos, ey, 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 este no estaba endemoniado. Así decimos, ¿verdad? A veces. A mí se me hace que y como lo estamos viendo,
Como en aquellos tiempos no sabían mucho de esto de las posesiones y al mismo tiempo no sabían tanto de enfermedades psicológicas, por lo menos, también físicas, pero psicológicas, le daban el poder de endemoniados, perdón, el título de endemoniados a gente que no lo era. Y tenemos que decir una cosa, a veces sí y a veces no. Es decir, es cierto, es cierto que algunas veces en que encontramos en la Sagrada Escritura, particularmente en los Evangelios, algunos casos de gente que supuestamente está endemoniada, en realidad no lo está, ¿sí? Al menos no como hoy entenderíamos. Sí que lo estaba en la mentalidad de ellos, ¿sí? Porque para ellos em, la posesión no era vista como la vemos el día de hoy. Por eso les digo, ¿no? Si ellos dicen está endemoniado, no necesariamente, ahí es el punto, no necesariamente están refiriéndose a lo que hoy entendemos por endemoniado o poseído. No, 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 no. Siempre, y para quienes hemos platicado del tema, siempre les pongo el caso, el ejemplo de la palabra felicidad. ¿Qué felicidad? Una forma de decirla en griego es eudaimonía. Eudaimonía. Eudaimon. Eu significa bueno, Eugenio, el bien nacido, Eulalio, el que habla bien. Eu significa bueno, eugenesia, de hecho, viene también de esa palabra, de ese prefijo, y daimon, daimonía, pues demonio. La felicidad, una forma de llamarle felicidad a la felicidad era decir, este tiene un buen demonio, porque no entendían al demonio como lo entendemos el día de hoy. Simplemente que eran como ciertos, eh, algo te llegaba, algo te poseía, por así decirlo, algo te habitaba y te hacía estar feliz, ¿sí? Pero también había demonios que te hacían estar mal. Por ejemplo, ustedes deben recordar que al rey Saúl lo poseía un demonio malo, pues tenía un dolor, ¿no? Pero cuando le llegaba el dolor, ellos que decían, ¿no? Pues es que un demonio malo, peor aún, llegaban a decir que ese demonio se lo mandaba Dios, ¿no? Entonces imagínense, si el día de hoy entendiéramos eso, o como lo entendemos justamente en estos días, pues diríamos que las posesiones son obra de Dios también. Dios es el que le da permiso, escuchen cómo lo voy a decir, le da permiso al demonio de que te posea. Es una locura. Y la dicen, ¿no? No, 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 hay que entender todo en su justa medida. Y entonces para ellos una posesión, por eso era tan ordinaria, decíamos, por eso era fácil como que verlo de esa manera, porque por la palabra posesión o endemoniado no entendían lo que entendemos el día de hoy. Por tanto, por la palabra actual, exorcismo, no es la misma que en aquellos tiempos. Cuando Jesús expulsaba un demonio, rápidamente decimos, hizo un exorcismo. Pues si entendemos demonio y expulsar como hoy, pues claro que es un exorcismo. En aquellos tiempos, más bien, y van a ver ustedes, lo que estaba haciendo Jesús era sanar a la persona, ¿sí? Entonces, la sanación no es necesariamente un exorcismo. El caso más paradigmático que podemos ver está en el Evangelio de Lucas, que de hecho lo mencioné ahorita, en el capítulo número 8, versículos 1 al 3. Lucas 8, 1 al 3. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres, fíjense, que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Y justamente viene allí una muy famosa, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, una administradora de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces, insisto, para ellos, el que alguien estuviera endemoniado no significaba lo mismo que para nosotros. Tengo que hacer mucho énfasis para que podamos entenderlo. Bueno, dicho esto, vamos a acercarnos a un primer tema y ahí vamos a seguir desglosando porque, a ver, si estamos diciendo que, voy a avanzar para que veamos rápido, ¿no? Si estamos diciendo que tenemos aquí
un caso, una narración, un texto donde Jesús exorciza, entonces me dices que no está diciendo que la idea era contar que Jesús exorcizó. Efectivamente, vamos a ver cuál era la idea. Rápidamente buscamos, bueno, aquí está frente a nosotros el texto de Marcos 9, 14, 27. Permítame 5 segunditos. Marcos 9, 14, 27. Ay, Dios mío, aquí está. Permítame tantito, ya ven que aquí siempre ando moviendo cosas y todo. A ver, permítame. Ahí está. Es que como es mucho texto, ya saben que no me gusta poner mucho texto, de verdad que lo pongo a disgusto. Yo sé que es demasiado texto, yo lo sé, pero es necesario para que tengamos todo de frente. Es una cita un poquito larga y de hecho, fíjense nada más, la Biblia de Jerusalén y algunas otras ya traen el título que yo le estoy poniendo aquí, que es el endemoniado, ay, perdón, epiléptico. ¿Ya vimos? El endemoniado. Ahí está, entonces. Bueno, así que el título que yo le pongo aquí, pues es el que ya viene también en la Biblia de Jerusalén, que bien sabemos que el título no forma parte del texto revelado, ¿verdad? No forma parte del texto inspirado. Ese título se lo ponen los autores de la edición de la Biblia que tengamos, pero están dejando ver, perdón, ya nos están dejando ver cuál es la postura actual general, no total, no absoluta, pero sí general, del estudio bíblico, ¿verdad? Dicen, nos están anticipando que nos vamos a encontrar con un enfermo de epilepsia. Dice así, al llegar donde los discípulos, vio a mucha gente que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿de qué discutís con ellos? Uno de entre la gente le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, le derriba. Le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si puedes, si algo puedes, ayúdanos. Compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante, gritó el padre del muchacho, creo, pero ayuda mi poca fe. Viendo Jesús que se agolpaba a la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomando de la mano, le levantó y él se puso en pie. Amén. Muy bien, vamos por partes, miren nada más. Es buenísimo, porque nosotros vemos aquí y vemos en una lectura rápida, pues vemos un caso terrible de esos casi de película, en la cual un demonio agita fuertemente a un pobre muchacho y lo tira y vaya, se queda como muerto, incluso aquí también se quedó ya como muerto, ¿no? Y que el demonio lo había aventado ahí al fuego y al agua para que se muriera, ¿no? Ya un poquito la exageración del papá, por supuesto, pero bueno. ¿Cómo tenemos que entender ese tipo de textos? Insisto, el Evangelio de Marcos, para empezar, no intenta platicarnos un exorcismo al estilo actual. No es su intención.
En la Biblia no vamos a encontrar ni un exorcismo al estilo actual. Así que ya desde ahí. Por lo mismo, podríamos deducir, aunque un poco rápido, pero podríamos decir que eh, tampoco intenta reproducir la narración de una posesión al estilo actual. Así que lo que nos encontramos aquí no es una posesión ni un exorcismo como el día de hoy se ven, sino que hay algo más, hay algo más. Y para poder entenderlo, debemos ver primero cómo está encuadrado este texto, lo que llamamos el famoso contexto literario. Dice aquí, al llegar donde los discípulos, pues ¿dónde andaban? ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues se dan cuenta, antes está el relato de la transfiguración, ¿sí? Es decir, Pedro, Santiago y Juan acaban de ser testigos de Jesús que se ha transfigurado. Perdón, es más, si me dicen que sea un poquito más abundante con eso, un poco antes está, por una parte, la profesión de fe de Pedro y, por otra parte, el primer anuncio de la pasión. ¿Ya vio? ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué es esto? Es que por eso es necesario que nunca leamos textos sueltos. De verdad, hay gente que lee un texto por aquí, luego otro por acá, y así como si fuera cualquier cosa. No, no, no. Nosotros tenemos que conocer un poquito la teología de cada autor, la intención de cada autor, la estructura literaria de su evangelio, para que entendamos por qué pone lo que pone. Y es que recordemos que hasta el capítulo 8 versículos 27 por ahí, que está la profesión de fe de Pedro, hasta el 30 el Evangelio de Marcos se divide en dos partes, justamente allí. La primera parte, hemos visto cómo Jesús empieza su predicación, empieza todo esto, y lo que escuchábamos justamente con el endemoniado de la sinagoga, que fue el primero que escuchamos, y que le llevaban a todos los endemoniados junto con todos los enfermos, pero por allí, y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo justamente, que es el otro endemoniado, vamos a ver que Jesús dice siempre, "Shh, guarden silencio, que te conocemos, tú eres el Mesías, shh, guarden silencio". Y esto, para el análisis literario, los estudiosos le han puesto un nombre, que es el secreto mesiánico, ¿sí? Fíjense, es que está buenísimo. Lo que debo decir, por favor, escríbanlo, de verdad escríbanlo. La primera parte del Evangelio de Marcos ha intentado presentar a Jesús, pero que nadie se entere. Ahora que empieza la segunda parte, ya no está vigente el secreto. Ahora lo que se quiere es que todos sepan que Jesús es el Cristo. Por eso el primer texto que vemos después de esto, del anuncio de la pasión, ¿cuál es? La transfiguración. ¿Sí? Bueno, viene por ahí condiciones para seguir a Jesús, pero así como que de revelación de Jesús, viene la transfiguración. En ese momento, Pedro, Santiago y Juan ya saben que Jesús es Dios. Lo acaban de ver transfigurado, pero los demás no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le va a hacer Marcos para que nosotros nos demos cuenta de que decir que Jesús es el enviado tiene que ser ya conocido por todos? ¿Cómo le va a hacer Marcos? Pues nos va a poner un texto donde se vea ya abiertamente que no hay nadie como Jesús, que a pesar de lo que vean, nadie es como Jesús. O mejor dicho aún, si quieren verlo así, Jesús no es como nadie conocido. Y van a ver por qué. Justamente, ¿no? En primer lugar, tenemos que recordar que desde aquellos tiempos se hablaba de esa batalla entre el reino del mal y el reino del bien. Y para algunos iba ganando el reino del mal, por supuesto, pero estaba ya escrito, estaba la idea de que cuando llegara el Mesías, el reino del mal se iba a acabar. Por tanto, Marco nos regala un texto bien bonito, donde nos dice que había un endemoniado, y fíjense nada más, llegan y dice Jesús, ve a mucha gente y les pregunta, ¿de qué están discutiendo? Entonces sale uno que dice
que su hijo tiene un espíritu mudo y que donde quiera que se apoya de él, lo derriba, las echa espumarajo, echa de dientes y le deja rígido, que le ha dicho a sus discípulos que expulsen ese demonio, pero ellos no han podido. Jesús no es como ellos. El poder de Jesús es más fuerte que el de cualquiera. ¿Ya vieron? ¿Qué significa esto? ¿A quién le vas a decir tú que le saque un demonio a tu hijo? A los que tú sabes que pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que en aquellos días, lo que voy a decir es cultural. En aquellos días había muchos que decían, fulanito está endemoniado, yo voy a expulsar ese demonio. Y era una cosa que hacían constantemente, pero en ocasiones no podían, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede? Pues tal y tal y tal, pero el que las puede todas es Jesús. Entonces, primer punto, estamos ante una revelación mesiánica de Jesús, donde estamos viendo la batalla del reino del bien contra el reino del mal, y quien va a ganar, evidentemente, es Jesús, es el enviado, que es el también el heraldo del reino de Dios, ¿ok? No estamos asistiendo a la narración de un exorcismo como lo podríamos entender el día de hoy. Segundo punto, lo que hay que dejar ya claro, y les digo, pues si la misma Biblia de Jerusalén nos está ayudando, es que nos encontramos ante un enfermo, no un poseído como tal, ¿no? Recuerden que por eso empecé haciendo casi una profesión de fe, ¿verdad? Pero aquí estamos ante un enfermo, no ante un poseído. Por lo tanto, esto no es un exorcismo como tal, como lo podemos entender al día de hoy y ya. Tercer punto, si se dan cuenta, el que tiene el problema no es el hijo, es el papá. Y esta es una revelación bien interesante, porque vean cómo el que sale a, a responderle a Jesús de que están discutiendo es el papá. Y dice, maestro, mi hijo tiene un espíritu mudo. O sea, mi hijo está malo, ¿verdad? Mi hijo está malo. Mi hijo tiene algo malo. Es mi hijo el que necesita de tu intervención. Ok. Y empieza el diálogo con Jesús, generación incrédula, ¿hasta cuándo? Tráiganmelo. Pero apenas el espíritu dice, lo agitó, lo vio a Jesús, perdón, y agitó al muchacho y cayó y demás, ¿no? Entonces Jesús vuelve con su padre. El diálogo es con el papá. ¿Cuánto tiempo hace que esto le pasa, no? Le dijo, pues desde niño y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero fíjate cómo ya le cambió el papá. Si algo puedes, ayúdanos. Ya no es mi hijo está mal, ya es ayúdanos a quién, a los dos. Ahora fíjate nada más, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Al instante gritó el padre del muchacho, creo, ayuda mi poca fe. El espíritu inmundo salió cuando el papá dejó de decir que el que estaba mal era su hijo. Cuando el papá afirma que a quien le hace falta más fe es a él, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros estamos en la misma situación. Queremos que todos cambien, queremos que todos tengan su conversión, queremos que no sean iguales, pero queremos al mismo tiempo seguir siendo iguales nosotros, ¿verdad? O nos vemos como buenos. Y dices, no, pues no. Aquí el problema está en que a veces nos creemos buenos cuando no lo somos, que es algo terrible, y le echamos la culpa a los demás, ¿no? Y queremos que los demás sean los que entren en ese proceso con Jesús. No, ayuda mi poca fe. Entonces ya tenemos otro punto importante. Por eso les decía, estamos ante un texto de revelación. Ante la revelación de Jesús, ¿cuál es nuestra actitud o nuestra respuesta? Jesús se revela, me toca a mí creer o en dado caso no creer. Yo tomar la decisión de si creo o no creo. Evidentemente, por la cuestión literaria, Marcos termina el relato de una manera bastante dramática, ¿no? O sea, dramática intensa, ¿no? Entonces Jesús dijo, espíritu sordo y mudo, yo te lo mando, sal de él y no entres más en él. Y el espíritu salió dando gritos y agitándole con violencia. Uy, se imagina esa escena terrible. El muchacho quedó como muerto hasta el punto de que pensaban que estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Ahora bien, eh, teníamos en nuestro curso tres temas que nos faltaban: el endemoniado epiléptico, el endemoniado geraseno y los endemoniados mudos.
Pues justamente la reflexión de los endemoniados mudos la voy a hacer en este momento, porque estamos ante uno de ellos presentado por San Marcos. Quise moverme mucho con San Marcos, porque si nos vamos con los cuatro evangelistas, no acabamos, por supuesto, ¿no? ¿Qué es esto de la mudez? Ay, es que tenemos que entenderlo. Los sentidos, las capacidades, mejor dicho, em, las características humanas tienen su razón de ser. Para algunos de hecho, en un curso previo, que es el de antropología, ¿verdad? Que vimos desde la Biblia y vimos el cuerpo y lenguaje teológico a través del cuerpo, se hablaba justamente un poquito de la boca y la mudez. Y entre otros puntos, yo menciono unos que a lo mejor vimos, a lo mejor se mencionan así de rápido, o a lo mejor los enfatizamos, no pasa nada. La boca es un instrumento necesario porque lo que el pueblo necesita hacer es profesar su fe, ¿sí? Entonces, la boca se vuelve un símbolo de esa profesión de fe. Sin boca, sin voz, vaya, literalmente, tal cual, literalmente, no se puede profesar la fe. Entonces, ¿cómo le hago para decir que alguien no tiene fe? Pues digo que está mudo, ¿verdad? Entonces, la mudez física en algún tiempo se pensó que era por causa de los demonios. También no pasa nada con eso. Pero el punto aquí está en que cuando en el Evangelio se habla de un endemoniado mudo, también se hace referencia a que esa persona no puede profesar la fe, ¿sí? Incluso nosotros nos encontramos en los evangelios con endemoniados sordos y mudos. Incluso hay un texto bien interesante, bien simpático, en el capítulo 7 de Marcos, recuerden que me estoy refiriendo mucho a Marcos, donde dice que se encuentra un tartamudo sordo. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo Posidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le rogaron que impusiera la mano sobre él. Jesús, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo Efatá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Esto físicamente dicho, es justamente algo que se entiende, porque nuestros hijos, desde que son pequeños, van haciendo los sonidos porque nos van escuchando, ¿verdad? Es como nos escuchan, los imitan, pero cuando no nos escuchan, cuando hay uno que es sordo, hay gente que tiene sordera, no mudez, pero que aún así, como no puede oír, pues tampoco puede hablar porque no ve que hacemos gestos, pero no sabe cómo emitir los sonidos, porque no lo hace. Yo como me acuerdo muchísimo de Helen Keller, ¿verdad? La historia de esta jovencita, bueno, después fue una señora, por supuesto, pero una cosa que a mí me fascinaba muchísimo es cómo su institutriz le enseñó a hablar siendo ella sorda y ciega, porque como no podía oír que hablaban y tampoco podía ver el movimiento de la boca, se acordarán que lo que hizo su institutriz fue ponerle la mano de Helen en la garganta para que ella pudiera percibir las vibraciones y luego la ponía en su garganta así como, ah, ahora hazlo tú. Y entonces llegó a hablar, ¿no? Aquí tenemos este dato que tenemos, insisto, el endemoniado tartamudo y sordo, perdón, el enfermo, no endemoniado, el enfermo tartamudo y sordo, lo que tiene que hacer Jesús para que pueda hablar es curar los oídos. Es una clase de teología, ¿sí? Porque la fe empieza por la escucha de la palabra. Y como la escucha de la palabra viene por el oído, entonces para que yo profese mi fe, primero tengo que oír y luego la profeso. Por eso la gente, repito, es muda y en ese caso es sorda, porque primero tiene Jesús que quitar la sordera para que puedan escuchar la predicación y luego ya viene la profesión de cada una de estas personas. Y si me permiten, por eso es que nuestra Sagrada Eucaristía se divide así.
La primera parte es la escucha de la palabra, porque como dice la misma palabra, la fe viene de la escucha, y la segunda parte está la aceptación firme de que ahí está presente nuestro Señor. Pero para que podamos decirlo, por eso es que primero tenemos que escuchar la predicación. Entonces tenemos que curar la sordera para poder curar también la mudez de la fe, ¿no? Cuando la fe no se puede decir. Aquí eso quiere decir los demonios o endemoniados mudos. Se refiere a aquellos que no son capaces de profesar la fe como tal, ¿sí? Bueno, entonces seguimos adelante. Aquí tenemos, decíamos, varios datos. Nos encontramos ante una revelación de Jesús como Dios, en el cual se ve ya abiertamente la batalla del reino de Dios contra el reino de las tinieblas y en la cual va a ganar Jesús. Vemos cómo es un proceso, lo vemos en el Padre, en el cual empezamos creyendo que el que está mal es el otro, luego nos hacemos uno con el otro, pero terminamos diciendo, soy yo el que hace falta que mi fe sea más grande. Y por último, vemos también que este joven está endemoniado y el demonio le impide profesar su fe. Por eso es un demonio mudo. Y la mudez muchas veces va asociada con la sordera. No siempre, pero sí muchas veces. Y vamos al último texto de nuestra clase del día de hoy y también de nuestro curso, ¿verdad? Que es el endemoniado Geraseno. De él hemos tenido ya la oportunidad de hablar en algunos temas presenciales y recordarán que hacemos pues toda una reflexión. Así que ahora por los tiempos que tenemos, voy a enfatizar solamente algunos puntos muy interesantes. El primero de ellos es que estamos en el capítulo 5 de San Marcos y como dije previamente, los primeros 7 capítulos, pues nos vamos a encontrar con este famoso secreto mesiánico, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a encontrar justamente. Voy a leer rápidamente el texto. Dice así. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con gran voz, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho, Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Le contesta, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran pila de puercos que pasían al pie del monte y le suplicaron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas, y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Amén. Bien, probablemente por ahí hayan escuchado que vino Santi a tocar la puerta, así que a lo mejor ahorita le abra yo, no se preocupen por eso, ¿no? Rápidamente, cuando hacemos el tema únicamente del texto, de este texto, desmenuzamos la región, desmenuzamos todos los símbolos, pero yo aquí voy a ser mucho más concreto porque estamos en una temática más amplia y tenemos que ser más concretos. Así que si algún día ven que por ahí anuncio tema el endemoniado Geraseno, sepan que van a tener como que ya la respuesta, pero que va a estar muy interesante porque vamos a analizar paso por paso, detalle por detalle. Aquí nada más quiero decirles algunas cuestiones muy interesantes. No sé si alguna vez ustedes han puesto, permítame decirlo así, a lo mejor no ustedes, pero alguien que conozcan, un apodo, ¿verdad? Y a veces los apodos se los decimos abiertamente a las personas, pero en ocasiones le decimos un apodo a alguien que está cerca de nosotros y justamente el apodo es para que no se dé cuenta de que estamos hablando de él o de ella, ¿verdad? Entonces, pues así somos a veces, nos gusta como que esa forma de no bromear, sino a veces hasta de lastimar, ofender o como tú quieras verlo,
pero es una forma de que no se den cuenta de eso. Resulta que el pueblo de Israel siempre había estado bajo ciertas potencias. Recordamos rápidamente, bajo la potencia egipcia, bajo la potencia asiria babilónica, bajo la potencia persa, bajo la potencia griega, y en tiempos de los evangelistas, en tiempos de Jesús, estaban bajo el imperio romano. Por lo tanto, el Imperio Romano no era bien visto, ¿no? Uno lo habla de él y todo esto, pero no era bien visto para los israelitas, era una cosa, los judíos, vaya, no eran queridos, así tal cual. Aparte les quitaban mucho de lo suyo, y estaban bajo ese imperio, hacer una provincia nada más de Roma, no los querían, por supuesto. Y de vez en cuando hacían ciertas ofensas a los romanos, ofensas que eran bien vistas por todos, eh, pero que al final de cuentas también tenían que ser muy discretos con esas ofensas, porque evidentemente, si los romanos se enteraban, pues les iba a ir mal. Y más aún, si el escritor que hacía cierta ofensa, cierta referencia velada, cierto apodo, ¿verdad? Vivía en Roma. Y es el caso de San Marcos. Andaba en Roma y entonces, estando en Roma, quiso hablar mal de los romanos. ¿Y cómo lo hizo? Pues contó un texto de un endemoniado Geraseno, ¿verdad? Fíjense nada más, los datos ahí están, ahí tal cual. Primer dato, el nombre del endemoniado o de los demonios. ¿Cómo se llama? Legión. Bueno, hoy decimos legión porque eran muchos. Pues no, no es porque fueran muchos. Legión era un nombre de los romanos. ¿Se acuerdan que tenían en sus filas las famosas legiones romanas? Entonces ya desde ahí nos da un dato. Segundo, los puercos. Pues no sé, yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado que, y se sigue usando, yo lo leía antiguamente en algunas novelas y en algunas películas, a los policías en Estados Unidos le llamaban cerdos, los, ¿no? Le decían pigs, cerdos. Bueno, pues resulta que también a los romanos le llamaban cerdos, ¿sí? Y ahí están los cerdos, ¿no? Y más todavía que los romanos habían llegado del mar. Entonces, cuando aquí dice que estaba una legión en tierra, no propiamente santa, hasta eso, fíjense, tuvo la delicadeza Marcos de poner en la tierra de los gerasenos, estaba una legión de cerdos, pues, ¿qué estaba diciendo? Que estaban los soldados romanos ahí. Pero fíjate cómo este texto se vuelve de esperanza. Es muy bonito el texto. ¿Por qué? Porque a pesar de que está hablando mal de los romanos, nos da una información. Llegará un día en el que el Mesías va a expulsar no a los demonios, sino a los romanos o a cualquiera que sea la potencia que esté colonizándolos en ese momento, dominándolos, los va a expulsar, como decimos nosotros, por donde llegaron y se van por donde llegaron. Y efectivamente, ¿por dónde llegaron los romanos? Por el mar. ¿A dónde se van los cerdos? Al mar. En otro momento tenemos que hablar de otras ideas también, que ya han escuchado también, pero en este caso lo resumimos así. Este texto tampoco se trata de un exorcismo, como lo podríamos entender el día de hoy. Ese texto habla de la victoria cercana y concreta del Mesías sobre el Imperio Romano, pero al final del punto y al final del texto habla de la victoria definitiva del Mesías sobre cualquier potencia que esclavice, y la mayor potencia pues es la muerte. Y la victoria sobre esta muerte será la resurrección. Así que sobre eso trata justamente. Me atrevo a decirles que en el próximo curso, justamente, primero Dios, vamos a hablar un poquito de esa victoria. Cuando hablemos de las batallas bíblicas, ya por ahí está la invitación, ya lo habrán visto. El cuarto tema es la batalla del Armagedón. Así que sobre ahí vamos. Primero Dios, en un mesecito más o menos, a tener este tema. Así que para que vayan ahí también preparándose, vayan apuntándose, vayan pidiendo informes y demás. ¿Qué podemos ir al final de todo esto? Pues, ¿no? Primero cerremos con lo que empezamos. Creemos en esta existencia de seres espirituales que son contrarios al reino y a la voluntad de Dios. Creemos. Creemos en que pueden poseernos. Creemos en que pueden poseernos. Creemos en que existen los exorcismos. Creemos, por supuesto, ¿no? Pero que lo que vemos en la Biblia no siempre es exactamente eso.
sino que a veces estamos ante un mensaje distinto. Y en este caso, al hablar de estos endemoniados, por eso es que en el título del curso decía curaciones, milagros o exorcismos. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? En este caso son profesiones de fe, en este caso son ratos de esperanza, en este caso nos encontramos con la figura de Jesús como el gran vencedor, no como el gran exorcista, sino como el gran vencedor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.